Buenas noches, América. En el sureste asiático hay un pequeño país llamado Brunei. Está ubicado al norte de la isla de Borneo, limitado con el mar de la China y Malasia. Es un sultanato, es un gobierno absoluto en el que el sultán tiene el poder absoluto. No existe división de poderes y aunque hay instituciones de justicia o parlamentarias, el sultán puede cambiar las decisiones o dictámenes de los tribunales en última instancia o reformar las leyes a su conveniencia. La Carta Magna de Brunei establece que su máximo representante no puede equivocarse nunca, como persona privada, ni en su capacidad oficial. El sultán se acaba de convertir en el centro de una campaña internacional liderada por el conocido actor George Clooney por la entrada en vigor a partir del miércoles en el país de un nuevo código penal. Un código penal que, entre otras lindezas, ordena la amputación de una mano o un pie por robo, la pena de muerte con lapidación o flagelación pública en casos de homosexualidad, violación, adulterio o difamación del profeta Mahoma, y la flagelación pública sin muerte por aborto. Clooney, ganador de 2 Oscars, es conocido por su activismo político, sobre todo por su campaña para llamar la atención sobre el conflicto en la región sudanesa de Darfur. Ahora pide boicotear los hoteles del sultán de Brunei en el mundo, entre los que se encuentran los conocidos Beverly Hills y Bel Air en Los Ángeles, el Dorchester en Londres o Le Maurice en París. La campaña está consiguiendo un eco importante. Naciones Unidas, gobiernos como el de Estados Unidos o políticos dentro de Estados Unidos como Joe Biden o Ted Cruz ya han pedido que se adopten medidas en contra del sultanato. Y voces, como las del cantante británico Elton John, le han dado apoyo público. Las medidas del sultán son discriminatorias, sectarias, inhumanas y brutales y no pueden ni tener espacio en el mundo de hoy ni dejarnos indiferentes como ciudadanos, por muy lejos que nos quede Brunei. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para poner algunos pies de página, algunas notas al margen o escuchar a los expertos sobre cuestiones de la actualidad. Una última encuesta, en este caso de la cadena NBC y Wall Street Journal, nos revela que tras una semana de la presentación del informe de Robert Mueller, ¿saben?, el fiscal especial que investigó durante 22 meses la trama rusa y que no encontró coordinación entre la campaña de Donald Trump y el Kremlin, y que dijo que de obstrucción a la justicia él no tenía pruebas, pero que tampoco exoneraba al presidente, eso no ha tenido un impacto muy significativo en la popularidad del presidente. Pero, miren el dato. Preguntados los ciudadanos sobre si el reporte ha absuelto al mandatario estadounidense en la cuestión de la trama rusa, el 40% dice que no. No sabe, no responde el 31%. Y solo 3 de cada 10 estadounidenses dicen que sí. Solo 3 de cada 10. Es decir, si sumamos los nos y los no saben, no responden, 7 de cada 10 estadounidenses no exoneran, no absuelven al presidente Donald Trump. Esto se podría asimilar a lo que es la base de votantes del mandatario estadounidense. Esa base que llueva, relampaguee, nieve, siguen siendo fieles al presidente de Estados Unidos, al mandatario Donald Trump. Un presidente, lo hemos dicho muchas veces, sui generis. Otro dato interesante, la popularidad. Si la trama rusa y el informe Mueller dicen que queda exonerado, ¿cuál es su popularidad? Nos podríamos preguntar, lo normal es que suba. Gallup dice que se mantiene igual, por debajo del 40%. El 39% de los estadounidenses le siguen dando el aprobado al presidente Donald Trump. El 57% no. Eso de acuerdo a Gallup, que es la cifra que habitualmente utilizamos en este programa para ser consistentes. Pero fíjense que en la encuesta anterior, en la que se preguntaba a los estadounidenses si el informe creían que exoneraba al mandatario, el 43% dicen que aprueban al presidente, que está en el margen de error de la diferencia con la de Gallup. Por lo tanto, la popularidad, el nivel de aprobación se mantiene. El mes de febrero fue el 46%, siempre por debajo de ese umbral del 50% y más cerca
de acuerdo a las cifras de Gallup, del 39-40 que no del 49-50. Vamos a saludar a Leopoldo Martínez. El señor Martínez es analista político y es miembro del Comité Nacional Demócrata. Señor Martínez, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿A qué cree que se debe que el 40% de los estadounidenses crean que no está exonerado el mandatario estadounidense a pesar de lo que dice el informe de Mueller? Bueno, yo pienso que hay una gran convicción en el colectivo, en los Estados Unidos en general, de que el presidente Trump no dice la verdad y de que el presidente Trump, más allá de la trama rusa, está implicado en una cantidad de hechos cuestionables, no solo desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista legal. Y como consecuencia de las investigaciones de Mueller, han salido a flote muchas cosas que no están directamente relacionadas con la trama rusa, el tema de la interferencia electoral, pero sí con el tema del financiamiento de su campaña, los nexos económicos y financieros de su organización con personas en Rusia y finalmente temas de evasión de impuestos y otras consideraciones de orden financiero que ponen en duda la conducta y la manera en que el presidente Trump se ha manejado en los negocios a lo largo de los años. ¿Por qué cree que no se ve afectada la popularidad del presidente? Nunca ha bajado del 35%. No baja del 35%, pero tampoco sube del 38%, 40%, 41% en las encuestas que lo dan mejor situado, a pesar de que la economía no va mal. Imagínate una situación o un escenario en el cual la economía tenga un ligero una pequeña desaceleración o algún tropiezo, pues esa popularidad podría estar muy cerca de ese piso del 35 en el que se encuentra en algunas encuestas. El presidente Trump tiene una base de apoyo duro, sólido, muy consolidado, en el orden del 35-37%, que no cree incluso que los medios de comunicación, cuando lo critican, incluso sobre la base de hechos muy concretos y bien comprobados, no creen que se dice la verdad sobre el presidente. Aprovecho, señor Martínez, para preguntarle también por el escándalo que este fin de semana hemos conocido y que afecta a quien fue vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, el candidato que parece que no acaba de dar el paso para postularse a esa nominación demócrata. Un escándalo en el que se le acusa de haber actuado de manera inapropiada con una mujer que fue legisladora en el estado de Nevada. ¿Cómo cree que este escándalo le va a afectar a Joe Biden? ¿Cree que hasta el punto de no tener que presentarse? En lo absoluto, no lo descalifica y ya su despacho y el propio ex vicepresidente Biden ha sido bastante honesto frente a lo que se expresó en el testimonio de Lucy Flores. Biden ha dicho que él comprende y le parece lógico que ella exprese su sentir frente a los acontecimientos, pero tanto él mismo como muchísima gente alrededor, incluso otras mujeres cuyas imágenes han sido utilizadas cuando el vicepresidente ha sido particularmente afectuoso, señalan que eso está muy lejos de un episodio de acoso sexual o de una situación de este tipo. El vicepresidente Biden es un hombre afectuoso, es un hombre que se aproxima a las personas con una conducta, como decimos en Latinoamérica, querendona, cariñosa, muy próxima, y eso puede ser incómodo para algunas personas, pero en lo absoluto ubica la situación del vicepresidente en episodios como muy graves, como en otros casos se ha visto, de acoso sexual o de violencia contra la mujer. Por el contrario, la lucha y la actividad política del vicepresidente Biden ha estado siempre muy enmarcada en el respeto a los derechos de la mujer y él ha sido un gran promotor de iniciativas políticas y legislativas para facilitar la lucha contra el acoso sexual en las universidades en los Estados Unidos. Es la opinión de Leopoldo Martínez, es analista político, es miembro del Comité Nacional Demócrata. Gracias, señor Martínez, por haber estado con nosotros en Poder Latino. Más cuestiones de la actualidad. Saben ustedes que el presidente Donald Trump ha amenazado esta semana con cerrar la frontera sur de Estados Unidos, la que linda con México. No sería en toda la frontera, sería en una parte. Y esto forma parte de su política de tolerancia cero con la inmigración irregular. Y es que, miren los datos, en el último mes se han reportado la llegada por esa frontera de 100.000 personas. 100.000 personas en un solo mes. Es una cifra muy alta si la comparamos con los últimos meses y sobre todo con la presidencia de Donald Trump, desde que asumió la presidencia de los Estados Unidos.
Y en el mes anterior la cifra también fue alta en comparación con los meses anteriores. 76.000 personas migrantes que llegan a Estados Unidos y que quieren entrar de manera irregular. Esto en el contexto también de la presión que Donald Trump le está poniendo no solo a México con la amenaza de cierre de frontera, sino también con la retirada de la ayuda que Estados Unidos da, ayuda al desarrollo, a 3 países de Centroamérica, que es desde donde proceden la mayoría de migrantes, que son El Salvador, Honduras y Guatemala. Las cifras son estas. En el año 2017 Guatemala recibió una ayuda de 140 millones, 95 para Honduras y 73 millones para El Salvador. Y en el 2018, 120 para Guatemala, 80 millones para Honduras y 58 millones para El Salvador. En el contexto del cierre de frontera, tengan en cuenta también lo que supone de impacto para las economías de los 2 países, especialmente para los estados fronterizos, pero también para la zona norte de México. Este fin de semana, a raíz de la noticia, quien fue embajador de México en Estados Unidos, en Washington, el señor Arturo Sarucán, decía esto en su cuenta de Twitter. Dígale a esos 25 estados de los Estados Unidos que tienen como su socio comercial número 1 o 2. Dígale eso a los 5 millones de empleos en los Estados Unidos que dependen directamente del comercio con México. O a los 1.400 millones de dólares en comercio bilateral diario en la frontera. México es el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos y el segundo mayor comprador de exportaciones. Los hechos importan. Un coste económico que preocupa a empresarios, ocupa a gobernadores de los estados fronterizos y también preocupa a la Casa Blanca. Esto y la amenaza de retirar esa ayuda. Saludamos a Adriana Beltrán, es directora para Centroamérica de la Oficina de Asuntos de Latinoamérica, la oficina WOLA. Señora Beltrán, gracias por estar con nosotros. ¿Cree que el presidente Donald Trump va a poder cumplir su promesa? Bueno, vamos a ver la respuesta que tenga el Congreso. Como sabes, el Congreso es en realidad el que tiene el control de la billetera y ellos son los que establecen los montos para la cooperación internacional y también hacia qué iniciativas debe estar dirigida la ayuda. Entonces veremos cuál va a ser la reacción del Congreso. Lo que puedo decir es que es en realidad una estrategia bastante ilógica y fallida de querer recortar ayuda que sí está apoyando a varios programas que están teniendo impacto positivo en la región de Centroamérica. Señora Beltrán, antes repasábamos las cifras de ayuda de los últimos 2 años fiscales, 2017 y 2018. Son ayudas millonarias, pero en esos años no han dejado de llegar migrantes y especialmente en los últimos meses se han incrementado esas cifras. ¿Usted cree que esta ayuda es efectiva? Bueno, estos son desafíos que son de mediano a largo plazo. La cooperación en realidad se incrementó, casi se duplicó en el 2016 durante la administración del presidente Obama y fue cuando se estableció una nueva estrategia que estaba encaminada no solamente a atender los problemas de seguridad, sino que reconoció la importancia de atacar el problema de la débil gobernabilidad y los temas de corrupción que en la región son sistémicos, como también la falta de oportunidades económicas y de los altos niveles de pobreza. Esa ayuda que ha venido llegando desde el 2017. Entonces es todavía muy poco tiempo para decir que vas a atender estos problemas que son de largo plazo y que requieren de respuestas sostenibles de largo plazo, que los vas a resolver en 2 años. Dicho eso, hay iniciativas, como mencionaba, que estaban teniendo y están teniendo un impacto positivo. Iniciativas como aquellas, los programas que están apoyando programas de prevención de la violencia en comunidades con muy altos niveles de violencia. Iniciativas que están apoyando todo el tema de la lucha anticorrupción en la región. Es el análisis de Adriana Beltrán, es la directora para Centroamérica de la Oficina Independiente de Washington para Latinoamérica, por sus siglas en inglés, WOLA. Señora Beltrán, gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Más cuestiones de la actualidad. Hablamos ahora de Brasil. Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, durante la campaña, lo dijo en Twitter, lo dijo en meetings de campaña,
y alardeó de su promesa, dijo que iba a trasladar, cuando fuera presidente, la embajada de Brasil, que está en Israel, y hoy en la ciudad de Tel Aviv, como la mayoría de embajadas de los países que tienen representación diplomática en el Estado judío, en Tel Aviv, la iba a trasladar a Jerusalén. Esto para contentar al presidente Donald Trump y particularmente en ese contexto de campaña para contentar a sus votantes evangélicos. Importante el voto evangélico en Brasil. Fue muy aplaudido, llegó a la presidencia, pero se dio cuenta de que los intereses comerciales pesan más que las promesas para contentar a una base de votantes y al presidente estadounidense Donald Trump. Y cuando está a punto de comenzar, este fin de semana llegó el domingo a Jerusalén, se echó para atrás diciendo que la embajada no la trasladaba a Jerusalén, pero que habría una oficina diplomática, una oficina de asuntos económicos. ¿Cuál es la razón que está detrás de este cambio de posición tan relevante? Los intereses económicos. Cada año, los ganaderos brasileños, que son muy poderosos e influyentes, tienen un intercambio comercial de carne halal, que es esa carne que se vende a países musulmanes y que las autoridades religiosas tienen que certificar. Los ganaderos han seguido esos procesos y tienen un intercambio de 5.000 millones de dólares con países del mundo musulmán. El cambio de embajada afectaba porque los países consideran una afrenta que se reconozca a Jerusalén como la capital de Israel. Saben que la capitalidad de Jerusalén está muy disputada. Bueno, en ese contexto da marcha atrás, por lo que vamos a saludar a Elcior Santana. Es profesor de la Universidad de Georgetown, del Centro para Asuntos Latinoamericanos. Gracias por estar con nosotros, profesor Santana. Bienvenido, buenas noches. ¿Cuán poderoso, cuán importante es el sector cárnico en Brasil? Muy bien. Yo creo que la exportación de carnes en Brasil es uno de los ítems importantes en el balance de pagos. Y la exportación para los países árabes es extremadamente importante para el comercio brasileño. Para que usted tenga una idea del superávit que tuvimos el año pasado, de 67 mil millones, más de 10% de eso estuvo con el comercio de los países árabes. Y la mayor parte de esto está con la carne, pero hay otros productos que Brasil exporta para los países árabes. 7% de las exportaciones de Brasil para los países árabes fueron de aviones, 8% de motores y 3% de partes. Entonces, desde el punto de vista comercial y logístico, es un problema complicado correr riesgo de perder este canal y ese espacio de comercio. Profesor Santana, antes decíamos que esto lo hizo para, entre otras cosas, contentar a su base evangélica, pero ahora no va a poder cumplir, ya es presidente. ¿Qué coste va a tener, qué coste político va a tener esto para Bolsonaro dentro de Brasil? Bien, mira, hay varios costos a serem considerados. Entonces, es verdad que los evangélicos tienen, digamos, conseguido esa promesa de Bolsonaro, pero al mismo tiempo hay que considerar que la base de Bolsonaro no es homogénea. Entonces, tú tienes los evangélicos, pero tú tienes un sector privado fuerte, incluyendo los que exportan carne, y tú tienes también los militares. Y los militares que participan del gobierno de Bolsonaro ya dijeron que este movimiento de sacar la embajada para Jerusalén tiene complicaciones, no solamente del punto de vista de comercio, pero del punto de vista de seguridad, en términos de se afastar del bloque árabe y la posibilidad mismo de tener retaliaciones. Brasil no tiene problema de terrorismo. No es considerado como un país enemigo, esa cosa toda. Entonces, hay digamos, consideraciones de naturaleza comercial, electoral, pero también de geopolítica y seguridad.
Excelsior Santana es profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Profesor Santana, gracias por sus explicaciones, por ayudarnos a comprender un poquito más lo que pasa en la política brasileña. Feliz noche. Con esta noticia cerramos el repaso de algunas cuestiones de la actualidad, pero al volver vamos a hablar de el impacto que tienen esos apagones en un aspecto de la vida venezolana. Aquí en NTN24 le hemos contado el número de apagones que hay, las consecuencias y las protestas. El mes de marzo, que ya ha terminado, hubo 2 grandes apagones. ¿Saben cuántos días efectivos de clase hubo en todo el mes de marzo en la universidad? 8. ¿Qué impacto tiene esto para los alumnos, para estudiantes, para la comunidad y sobre todo para el futuro de esos estudiantes que tienen que salir de las aulas para incorporarse al mundo laboral? Al volver hablamos con un experto para que nos ayude a dimensionar este aspecto de la crisis. Tiempo para la entrevista para profundizar en uno de los aspectos, consecuencias que tienen los apagones en Venezuela. Saben que aquí en NTN24 hemos explicado hasta la saciedad las protestas que generan y el impacto que tienen, pero hay un impacto que es muy relevante a futuro, el del impacto en la educación. Este mes de marzo, en el que hubo 2 grandes apagones en el país, solo hubo 8 días lectivos de clases. Los estudiantes no pudieron ir a las aulas porque no había servicio eléctrico, no había servicio de transporte, no había comunicación. Y eso tiene un impacto en el curso académico y en los estudios de estos estudiantes. Vamos a saludar en Caracas, en Venezuela, a Fernando Pereira. El señor Pereira es educador, es fundador de CECODAP. CECODAP es Centros Comunitarios de Aprendizaje, una ONG para la atención de la educación en la infancia. Señor Pereira, gracias por estar con nosotros. La comunicación con Caracas está siendo complicada, por lo que entro directamente a preguntarle cuál es el impacto que cree usted que tiene esta ausencia de ir a las clases, de atender la regularidad en las aulas para estos estudiantes en este año 2018 y particularmente en este mes de marzo. Buenas noches. Ciertamente, pues el impacto que tiene este apagón eléctrico, esta emergencia eléctrica y del agua, también se constituye en un apagón educativo porque se ha reducido el calendario de una manera que nunca pudiéramos pensar. Eso trae consecuencias en lo escolar, en el cumplimiento, por supuesto, de los objetivos curriculares, pero también de niños que reciben alimentación en las escuelas y que en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que vivimos tiene un impacto pues, en la nutrición y también en la salud mental en momentos en que el país en crisis convierte a los hogares en espacios de conflictividad y hostilidad. Parece que los apagones van a continuar. Hay restricciones de consumo de electricidad y también de jornadas laborales, por lo que la cosa parece que no se va a solucionar de manera inmediata, va para largo y lo que es un mes puede acabar siendo más tiempo. Va a ser, de hecho, más tiempo. ¿Creen que los estudiantes deberían repetir el curso, es decir, este año perderlo? Tenemos que esperar las medidas de reprogramación del año escolar que las autoridades educativas han dicho que se darán a conocer. Hasta ahora ha habido también mucha desinformación a ese nivel, entonces a la situación como tal, también la falta de orientaciones claras de qué va a pasar con la educación de los niños genera más ansiedad, angustia entre las familias. Pero perder el año no lo vemos como una opción porque con todos los problemas que ya afrontan nuestros niños y adolescentes en la actualidad, pues no pudiéramos permitirnos ese otro elemento de fracaso en sus vidas y a la muy mermada autoestima que tenemos en estos momentos. Es Fernando Pereira, es educador, es fundador de CECODAP, Centros Comunitarios de Aprendizaje, una ONG destinada a la educación en la infancia. Señor Pereira, gracias por haber estado con nosotros. Nos hubiera gustado tener una conversación más larga. Las dificultades técnicas para la comunicación en Venezuela hacen que no podamos alargar esta conversación, pero la dejamos pendiente para poderla continuar porque, lamentablemente, seguro esto va a ser una cuestión de actualidad, de noticias que no vamos a poder dejar de lado en los próximos meses. Gracias por habernos acompañado esta noche. Vamos a hacer una pausa. Al volver hablamos con un abogado y vamos a hablar de la decisión del presidente Trump de
recortar la ayuda a los países del Triángulo Norte y también su amenaza de cerrar la frontera. ¿Y los migrantes cómo quedan? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Están siendo vulnerados? Se lo preguntaremos a un abogado que además trabajó en el Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino para conversar sobre una noticia de la que nos hacíamos eco en la sección de notas con pie de página. La de la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por un lado, de recortar la ayuda a Centroamérica, a Honduras, Guatemala y El Salvador, y por otro, cerrar la frontera. Hemos repasado los datos, pero detrás de las cifras siempre hay personas. Y las personas, cuando entran en Estados Unidos, los datos del Servicio de Inmigración dicen que en el mes de marzo fueron 100.000 y en el mes de febrero 76.000. Y son cifras más altas si las comparamos con los meses anteriores. Decimos, son personas y cuando entran necesitan normalmente del acompañamiento de un abogado o de personas que desde el punto de vista legal les ayuden en la tramitación de sus papeles de asilo y si llevan muchos años o tienen familiares aquí, cómo tramitar esa legalización, no para ser ciudadanos, pero sí para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Hemos invitado a Diego Ferreira. El señor Ferreira es abogado, es experto en inmigración, fue asesor legal y fiscal del Servicio de Inmigración de Estados Unidos durante 7 años, hasta el año 2014. Señor Ferreira, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Qué opinión le merece, antes de comenzar en el detalle, las promesas del presidente Trump de, por un lado, recortar la ayuda y por el otro, amenazar con cerrar la frontera? Es preocupante porque es el enfoque equivocado para buscar una solución al tema de inmigración. Es una problemática que está en el aire, que se ha politizado mucho y lamentablemente no se está abordando qué es lo que causa el empuje de tanta gente de ciertas regiones específicas del mundo y que es también lo que causa que Estados Unidos tenga esa necesidad de atraer gente que venga dispuesta a trabajar como es la gran mayoría de ellos. El problema con esta retórica es que es una retórica antagonista, es una retórica que nos lleva a un debate que básicamente se enfoca en los extremos y no vemos lo que mencionabas anteriormente, el individuo que queda en el medio. Y segundo, no logramos una discusión constructiva hacia a dónde queremos llevar los procesos de inmigración, a dónde queremos llevar una política coherente de inmigración en este país, porque lamentablemente estamos en un péndulo y no queda nada claro en qué dirección queremos ir, ni qué es lo que queremos lograr y cómo lo queremos lograr. Los periodistas solemos repetir que las ayudas para Centroamérica buscan dos cosas. Una, crear oportunidades económicas. Dos, contribuir a reducir la violencia. Y que los que vienen por falta de oportunidades económicas y huyendo de la inseguridad y la violencia. Intentando salir de esta frase y aterrizarla, usted cuando tiene casos, ¿nos puede ayudar a poner ejemplos a qué quiere decir no tener oportunidades y a huir de la violencia? Bueno, lamentablemente en Centroamérica se vive un fenómeno de un cierto colapso social, se puede hablar, e institucional, a raíz de la proliferación de grupos criminales, específicamente las maras, pero hay otros grupos asociados con el narcotráfico, delincuencia común, y eso ha causado unas dinámicas sociales bien particulares, especialmente para gente que no cuenta con un apoyo institucional, una protección, porque el mismo Estado es incapaz de tomar las riendas y ejercer sus funciones como Estado ante estas organizaciones que han crecido y han sido tan poderosas. Históricamente son estados institucionalmente débiles. Entonces esto genera vacíos. Hay grupos que toman ventaja de esto y nos encontramos con individuos que ahora se enfrentan a una situación de extorsión, persecución, violencia y no tienen ni la capacidad individual ni tienen la protección estatal para poder hacer frente a estos problemas y la opción es obviamente buscar salir de ese contexto y Estados Unidos tiene todavía un sistema inmigratorio generoso en cuanto a la oportunidad de aplicar por asilo y otras opciones, por supuesto, y eso es lo que están buscando y eso también va acompañado con oportunidades económicas también. Cuando habla de extorsión y vemos que los que vienen mayoritariamente son familias, ¿qué tipo de extorsión recibe una familia en Centroamérica?
Es muy común lo que se llama la renta. Es básicamente grupos criminales, muchas veces maras, que llegan y le imponen un pago específico si usted tiene un negocio, si tiene un puesto de venta, llegan e imponen un pago mensual determinado. Eso, por más que sea una cantidad que nosotros podríamos considerar baja en Estados Unidos, en Centroamérica una familia pobre, que ahora se encuentra una persona que tiene un puesto de comida, ahora se encuentra que tiene que estar pagando 5 o 10 dólares, dándole tarjeta de llamadas, tiene que estar brindando algún tipo de servicio que ellos demandan, se vuelve extremadamente oneroso y cuando hace el balance dice, no puedo. El problema es que al no cumplir, se vuelve un desafío a la autoridad de estos grupos y tiene consecuencias que muchas veces es violencia, incluso hasta la muerte. Antes repasábamos las cifras, que son millonarias, de ayuda de Estados Unidos a estos 3 países. ¿Esas ayudas van directamente a manos de los gobiernos? ¿O quién recibe esas ayudas y cómo se canaliza para crear oportunidades, mejorar la democracia y reducir la situación de violencia? Bueno, hay una diversidad de organizaciones gubernamentales estadounidenses que proveen ayuda. Cuando se hablan de cifras es un poquito difícil descifrar qué se usa para qué y cuánto de eso realmente tiene un impacto. Podemos hablar de proyectos de desarrollo institucional, que esos son proyectos obviamente muy a largo plazo. Puede haber colaboración con la policía, con ejército, puede haber desarrollo de programas de género, desarrollo de programas de agricultura. O sea, el problema en los países centroamericanos, en este problema, es multidimensional. Entonces se vuelve un poquito difícil decir, bueno, toda esta plata tiene un impacto inmediato o son realmente programas, todos son programas eficientes o no para lograr un proceso de desarrollo y que en cierta manera una de las repercusiones, uno de los resultados sea retener a las personas brindando esas oportunidades que están buscando. En Estados Unidos el Congreso es quien asigna los recursos para que el Ejecutivo pueda desarrollar las políticas. Leía estos días que la promesa de Donald Trump tiene que pasar por el Congreso y la Cámara de Representantes está en manos de los demócratas. Por lo tanto, muy probablemente va a enfrentar una oposición del Congreso a su política o propuesta de reducir esa ayuda. ¿Cuánta libertad tiene el mandatario para decidir que no se ayuda o que no se transfieren esos fondos? Tiene bastante en la manera en que se canalizan, en la manera que se implementen diferentes programas de ayuda y las prioridades también. El Congreso sí impone ciertos requisitos normalmente a la ayuda internacional, pero el rol realmente de ejecución pasa al Ejecutivo. Entonces, la pregunta es si el presidente Trump puede de la noche a la mañana determinar no hay más ayuda. Bueno, la pregunta es realmente si eso es lo que está buscando él con esa declaración, es tener una posición en la que está ahora demandando una reacción, demandando que los gobiernos centroamericanos tomen medidas que van acorde a lo que él está buscando, o si solamente es un mecanismo de presión, o si es algo que realmente él tiene como parte de su agenda para canalizar esos recursos para otros usos, como puede ser, vas a enfrentar al flujo de personas entrando a Estados Unidos. Cuando antes veíamos los datos, veíamos que había una ligera disminución entre el 2017 y el 2018 de esa ayuda, coincidiendo con la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca, pero que básicamente se han mantenido los flujos de ayuda a esos 3 países. Pero vemos que, a pesar de el mantenimiento de esas ayudas, grosso modo, el número de migrantes sigue llegando y en los últimos meses está aumentando. ¿Cree usted que esa ayuda no está dando resultado? Es muy difícil saberlo porque obviamente el desarrollo institucional de un país, el desarrollo económico, no puede ir vinculado exclusivamente a la ayuda exterior norteamericana. El impacto que tienen es bastante difícil de medirlo, especialmente cuando tenemos tantos otros factores que empujan a las personas a venir a Estados Unidos y hay tantos otros factores que también generan esa atracción desde
Estados Unidos mismo. Entonces, se vuelve muy difícil dar una declaración si ayudan o no ayudan. Es un elemento de muchos, es un factor de muchos que determina los flujos migratorios. La semana pasada el presidente Trump, en un mensaje de Twitter, ya nos tiene acostumbrados a utilizar el Twitter para sus conversaciones diplomáticas, le decía al gobierno de México y a Andrés Manuel López Obrador que hablan mucho pero hacen poco. ¿Qué está esperando que haga Estados Unidos, el gobierno de México? Estados Unidos ha empujado en México básicamente una postura más firme en cuanto a la entrada de personas indocumentadas en el sur de México, que no sea un país simplemente en tránsito en los cuales Estados Unidos tiene que enfrentarse a un número X de personas que están intentando entrar de una manera determinada a los Estados Unidos. La idea es que si se frenan personas que están indocumentadas en el sur de México, va a ser menos trabajo acá. También se espera más colaboración en cuanto al procesamiento de personas. Está el programa ahora de que las personas, de un grupo que están esperando que eso aumente, de personas que piden asilo en la frontera México-Estados Unidos, básicamente esperen en México hasta que haya una decisión. Que no se queden en Estados Unidos, como es el caso con la gran mayoría. Uno entra a Estados Unidos, pide el asilo y mientras la petición está siendo procesada, uno tiene el derecho de quedarse acá. Bueno, lo que está buscando ahora esta administración es que las personas esperen en México, con la idea de que si se le niega, no hace falta deportarlo, usted ya está en México, no perdió la oportunidad de venir a Estados Unidos. Claro, y detrás de esa decisión está el argumento por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos de que una vez inician su proceso de solicitud de asilo, que no es inmediato, pasan unos meses, ahí como que superan los 20 o 21 días del Acuerdo Flores, tienen que quedar en libertad, y luego ya no vuelven a las Cortes para proseguir con ese proceso. ¿Eso es cierto? Y si tenemos, o si usted sabe, ¿qué porcentaje de migrantes ya no acuden de nuevo a las Cortes, lo cual daría la razón al presidente Trump? Una vez más, es bien difícil determinar el porcentaje, pero un porcentaje en el cual la intención es no presentarse. Hay una serie de problemas estructurales en el programa, en todo lo que tiene que ver con inmigración a Estados Unidos. Esto es un proceso complejo, esto es un proceso que se ve forzado a trabajar con una cantidad bastante grande de individuos y se cometen muchos errores al hacerlo. Entonces, ¿cuántas personas no se presentan con la intención de simplemente... ¿Se refiere a errores administrativos en los procesos de solicitud de asilo? Bueno, en la administración de los tribunales, en la administración de documentación, en el traspaso de Guardia Fronteriza, inmigración, tribunales, estamos hablando ahora de agencias diferentes. ¿Y eso cómo afecta a los solicitantes? Muchas veces que no reciben la notificación debida. Eso puede llevar a una persona para que no se presente, no se le dan las advertencias debidas a la persona, no se le explica en un idioma que entiendan, no se les explica lo que es el proceso. La gran mayoría de la gente quiere comparecer, quiere presentar su caso, porque el presentar tu caso, si resulta con éxito, es la oportunidad de quedarte en Estados Unidos. Pero mucha gente no comprende este proceso porque es un proceso extremadamente complejo. ¿Se vulneran los derechos de los migrantes? En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. En mi opinión, no se toma en consideración numerosos factores que son muy importantes para que cada persona se cumpla con el debido proceso de ley y que ellos tengan la oportunidad de presentar su caso. Es muy difícil, no hay suficiente transparencia, incluso en los procesos iniciales, cuando la persona llega a Estados Unidos y dan sus primeras declaraciones. Es muy difícil tener acceso a realmente lo que dijo la persona. Es muy difícil saber a lo que ellos estuvieron de acuerdo. Es muy difícil saber si firmaron su deportación entendiendo que tienen derecho a pedir asilo, si tienen miedo de regresar a su país. Tienen derecho a pasar por una entrevista de miedo creíble o miedo razonable, depende de la situación, que eso podría dar pie a que pidan protección. Y en esa negligencia, ¿cree usted que hay mala fe o es simplemente que el sistema está colapsado y los agentes, los funcionarios, tienen que tramitar la cantidad de información y están saturados y simplemente querrían hacerlo mejor, pero no pueden? Yo creo que hay una combinación. Yo creo que hay veces que hay mala fe a nivel individual. Es muy difícil decir que a nivel institucional hay mala fe. Hay desorganización a nivel institucional, eso sí. La mala fe lo vemos a nivel individual de ciertos agentes, ciertos oficiales.
escucho muchas situaciones de violación a derechos a la Cuarta Enmienda, por ejemplo, oficiales de inmigración. ¿Cuál es la Cuarta Enmienda? La Cuarta Enmienda constitucional le da derecho contra registros irrazonables. Entonces, si viene un oficial de inmigración a tu casa y pregunta por la persona que sea, incluso pueden preguntar por usted, si no tienen una orden de un juez, una orden judicial, no pueden entrar a la casa. Ellos normalmente vienen con una orden de arresto administrativo. Entonces he escuchado muchas historias de que ellos entran sin autorización y registran, o que la persona intenta cerrar la puerta, que está en todo su derecho, y le ponen el pie para que la puerta no se pueda cerrar. He escuchado muchos ejemplos de eso. ¿Mala fe es un eufemismo para decir racismo? Yo creo que la motivación detrás de la mala fe puede venir de diferentes orígenes. Hay un problema de racismo, puede haber un problema antimigrante, puede haber un problema de una situación cultural. Es muy difícil para mí identificar qué es lo que está atrás de la mala fe de muchos de los oficiales. Se ven esto en oficiales de diferentes orígenes, o sea que es un poquito difícil identificar. Cuando hablamos del futuro de los migrantes y de la política migratoria en Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos como el mandatario estadounidense insisten en que es necesaria una reforma comprensiva integral. Una reforma que tiene que aprobar el Congreso y que como no lo aplica el Congreso porque no se ponen de acuerdo, el Ejecutivo tiene que aplicar este tipo de políticas que responden más a criterios partidistas que no a una política general de país. Cuando decimos reforma migratoria integral, ¿qué entiende usted? En mi opinión, lo que tiene que venir detrás de una reforma es un cierto consenso en el centro. O sea, realmente el problema es que el debate migratorio ha sido monopolizado por los extremos. Una reforma para que sea migratoria, para que sea eficiente, para que realmente responda a los intereses de este país, tiene que haber un debate constructivo en el centro. De ahí tiene que haber efectivamente una serie de prioridades en qué dirección se quiere llevar el proceso de inmigración a Estados Unidos. Y una vez que tenemos claro eso, implementarlo a través de enmiendas no solamente en la ley, sino también enmiendas en las instituciones que ejecutan. Y también un poco entender cuáles son las necesidades y tratar de encontrar una solución constructiva que tenga en consideración al individuo. Y como que hablamos de centro y la política estadounidense está más polarizada que nunca, si lo vemos en la perspectiva de las últimas décadas, no hay nadie en el centro, o hay muy pocos, no lo suficientes para aprobar esas reformas, o como mínimo para impulsar los debates. Señor Ferreira, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. El señor Ferreira es abogado, es experto en inmigración, trabajó en el sistema de inmigración, en el Servicio de Inmigración de Estados Unidos durante 7 años, hasta el 2014, conocedor de la cuestión migratoria. Vamos a las redes sociales. Unas redes sociales que nos traen comentarios también de quienes no nos pueden ver, como este que nos llegó la semana pasada. Amigos de Poder Latino NTN, lamento no haber visto el programa, pues en Venezuela hay un apagón nacional en 22 estados. De las consecuencias que tiene también esa gestión de los servicios eléctricos en Venezuela y el apagón que no solo es eléctrico, también es informativo, como nos contaban ahora. O otros sobre comentarios de algunos de nuestros invitados al referirse a los inmigrantes en Estados Unidos que tienen una situación irregular. Los seres humanos no pueden ser catalogados de ilegales porque la migración es un derecho transnacional. Los inmigrantes tienen derecho a salvar sus vidas y pedir asilo. De acuerdo, estamos de acuerdo. Sí, nadie es ilegal. Nos referiremos a su situación migratoria como tal, pero la persona, el individuo, tiene derechos. Nadie es ilegal. Y este fin de semana se ha producido una situación que nos llamó la atención en las redes sociales y que se han hecho eco. La cadena de televisión Fox News comentaba sobre las decisiones del presidente Trump, la de recortar la ayuda a los países del Triángulo Norte y la de cerrar la frontera. Y se refería a esos 3 países del Triángulo Norte así. Tres países mexicanos, como si todo fuera México. Cuánta ignorancia, por favor. Pues bien, desde
uno de esos países mexicanos respondían de esta manera. El presidente de los dos países mexicanos. Nayib Bukele, el presidente electo de El Salvador, respondiendo con ironía al autocalificarse como presidente mexicano o de esos tres países. Cuánta ignorancia, como decíamos antes. Terminamos sonriendo para no llorar, por supuesto. Gracias por la generosidad de su tiempo, por escogernos. Que tengan una feliz noche y volvemos mañana.